Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien a pesar de la mascarilla, que es obligatoria. En nombre de la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, Clásicas y Modernas, quiero dar las gracias, ya que es la asociación quien organiza este ciclo de conferencias. Quiero dar las gracias al Museo San Telmo, en particular a María Luisa Valenciaga, por acogernos aquí. Quiero dar también las gracias a Ana López Navajas por haber aceptado nuestra invitación a dar esta conferencia, y muchas gracias a vosotras que estáis aquí y a quienes nos estén escuchando y viendo por streaming. El tema de la ausencia de las mujeres en la cultura, en la historia, perdón, ¿cómo estoy? Es algo que yo descubrí bastante tarde. Yo llevaba mucho tiempo dándome cuenta de la dificultad que tenían las mujeres de acceder a la esfera pública, a la creación cultural, etcétera, pero no era consciente del todo de esta otra parte del problema. Y quien me lo hizo ver fue una profesora francesa, Christine Planté. Yo había leído un libro suyo que me parece buenísimo sobre las escritoras del siglo XIX, que se llama La Petite Sœur de Balzac, y una vez que fui a París quise conocerla. Estuvimos hablando y fue ella la que llamó mi atención sobre el hecho de que el acceso de las mujeres a la cultura realmente tiene dos facetas. Uno es las dificultades de su acceso, pero otra, no menos importante, es que su legado desaparece. Después he leído un libro fundamental sobre esto. Ya veis que yo no puedo evitar ir recomendando libros a cada paso. Libro que además hace poco que se ha traducido al español, lo ha traducido una editorial navarra, que se titula La creación de la conciencia feminista, y es de Gerda Lerner. Si os interesa este tema, os invito a que lo leáis. Y quien más me ha ayudado a entender esta cuestión y con quien más he hablado y de quien más he aprendido es Ana López Navajas. Nos conocimos, estábamos ahora recordando, en un congreso o foro en Castellón en el año 2009, cuando algunas habíamos recién fundado la Asociación Clásicas y Modernas, a la cual ella se incorporó enseguida. Y siempre me ha impresionado por la extensión de sus conocimientos. O sea, conoce desde las científicas de física nuclear hasta las compositoras, pasando por las mujeres pirata, se lo sabe todo. Y además me impresiona mucho su entusiasmo. Es una mujer con una misión en la vida, que es rehacer la historia para incorporar a las mujeres que realmente estuvieron y que, sin embargo, no figuran en ella. Ana nació en Valencia en 1962. Actualmente es asesora de coeducación e igualdad en la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Y realmente siempre se ha especializado en el tema que nos ocupa. Fue el tema de su tesis doctoral, que se llamaba Las mujeres que nos faltan, y luego coordinó una investigación muy importante de la Universidad de Valencia, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de la Mujer, que se publicó en 2014, sobre los libros de texto de la ESO. O sea, este equipo examinó con lupa muchísimos libros de texto, o sea, de distintas editoriales, de todas las asignaturas, que son más de 40 que se imparten en la ESO, buscando los nombres propios de hombres y de mujeres que se citan como referentes, tanto en química como en historia, como en inglés, lo que sea. Y llegó a unas conclusiones, a mi modo de ver, bastante desoladoras, como que solamente el 7,6% de los referentes que se incluyen, de los nombres que se mencionan, son de mujeres, y además con añadidos paradójicos, como por ejemplo que cuanto más moderna es la época de la que se habla, menos mujeres aparecen, contrariamente a lo que podríamos creer. Y después de este gran proyecto, que como creo que he dicho, se presentó en 2014, ahora Ana, no sé si desde hace un año o así, dirige un proyecto muy importante, un proyecto europeo en el que participan universidades y otras instituciones de 4 países, España, Italia, Lituania y Escocia. Es un proyecto de 3 años. Ana dirige un equipo de 200 personas.
El proyecto se llama Women's Legacy, el legado de las mujeres, y aspira a hacer una base de datos dividida en 3 catálogos, artes plásticas, literatura y música, para recoger las biografías y las obras de todas estas mujeres que nos faltan y para conseguir que se añadan, que se incorporen a los libros de texto, a la formación del profesorado y también a las agendas culturales. Va a ser una base de datos que va a quedar abierta y a disposición para toda la ciudadanía. Y sin más, os dejo, bueno, no os dejo porque me quedo aquí, pero le doy la palabra a Ana, que nos va a contar muchas cosas, en parte relacionadas con la exposición que hay ahora en el Museo Sant Telmo. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, Laura, por la presentación y muchísimas gracias también a María Luisa y al Museo Sant Telmo por darme esta oportunidad de poner puntos sobre las íes, digámoslo así. Me ha costado muchísimo esfuerzo hacer una conferencia de este tipo que quepa en una hora, haciendo una revisión sobre algunas de las claves históricas que en principio aparecen y que no tienen base o que es interesante abordar desde otros puntos de vista. Cuando hablamos de historia con gafas violetas, no es que hablamos de una historia que se vea de otra manera. Esta perspectiva que aporta el feminismo no concluye con una historia feminista, sino concluye con la historia, sin más. Lo que hace es corregir un relato bastante falto de rigor, bastante por su androcentrismo, que está pues bastante amputado. Eso no es historia, eso es una historia androcéntrica. Para conseguir tener una historia, aquella que refleje las aportaciones que la humanidad entera, hombres y mujeres, hemos hecho a lo largo de ella, es preciso que tengamos en cuenta a unos y a otras. Para eso ha contribuido el feminismo, pero lo que hacemos no es una historia feminista. Lo que hay ahora es una historia que hay que revisar desde el principio. Y vamos a empezar desde el principio. Antes quisiera poner un par de ejemplos, me ha parecido bien ponerlos, porque en muchas ocasiones todo el mundo tenemos claro, y sobre todo últimamente, ¿no?, que vamos tomando conciencia de la cantidad de mujeres que... ¿Se me escucha bien? Vale. De la cantidad de mujeres y de contribuciones, tanto como individuos como colectivo, que han hecho a lo largo de toda la historia. Sin embargo, eso es una cosa que nos toca de forma muy superficial. Quiero poner un par de ejemplos. Un par de ejemplos significativos. Mira, vamos a empezar con ello. Este es el primero. Esto está sacado de un periódico de hará unos 4 o 5 años por parte de una feminista. ¿Qué pasa? A todo el mundo, lo digo por eso, todo el mundo estamos de alguna forma cogidos con estos dedos que sin querer, esta pasta que no se quita de los dedos, que sin querer nos ha llevado esta educación. Mirad lo que dice. Eva mordió la manzana y sus hijas asumieron la condición de tener menos de todo. No, vamos a ver que no. Primera. Hasta que las primeras sufragistas salieron con sus faldas largas y sus canotiers. ¿Os dais cuenta, no? Siglo XIX, año cero. Bien, no. Esto es una de las cosas que nos hacen creer, esta historia que nos trasladan, este relato que conocemos. Con las sufragistas empezamos, no. Este ha sido solo el último gran movimiento protagonizado por mujeres. Vamos a dar un repaso por otros más. Dice, más de un siglo después, una mujer dirige Europa, otra el FMI, políticas como tal. Más de un siglo después, estas mujeres deberían, si lo conociéramos, enmarcarse en una estructura de poder que viene repitiéndose desde el principio. Nunca hemos considerado el poder vicario de las mujeres. En muchas cuestiones de gobierno siempre hablamos de los validos, los visires, los ministros. Las mujeres han gestionado el poder en muchas ocasiones desde la alcoba y lo han gestionado bien o mal, como todo el mundo.
pero no se ha tenido en consideración que han hecho ellos. Y se nos han olvidado líneas de gestión. Una de ellas las vamos a tratar ahora cuando abordemos de alguna forma el tema de las expediciones. Vamos a ver cómo han sido ellas, herederas de Isabel la Católica, las que han protegido de alguna forma esa igualdad que, frente a los indígenas que de alguna forma la doctrina cristiana imponía. Tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, pero nos hemos olvidado de ella. Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo se traduce todo esto? Pues con esa, ¿cómo diríamos?, buena intención y también con, esto que da la ignorancia, ¿no?, el valor que da la ignorancia. Hace 2 años, esto es del 19, ¿no?, hace 2 años se halló una mujer que tenía lapislázuli en los dientes. Y el título dice, no tiene desperdicio, revela que no solo los hombres ilustraban los manuscritos iluminados. A día de hoy ya lo sabíamos, pero sabíamos bastante. Es un conocimiento que no queda. Dice, el lapislázuli incrustado en la placa dental calcificada de una mujer del medievo sugiere, no nos vayamos a precipitar, que podría tratarse de la primera, pero ¿dónde vas con la primera? Esto es algo que debemos desterrar. Escribana y pintora de manuscritos iluminados jamás encontrada. No vamos a emplear adverbios más moderados si estamos con mujeres. Este hallazgo revela la sorprendente, claro, es que las mujeres no hacen esto, historia de una mujer religiosa que vivió en la Alemania de hace más de 900 años. Ya sabemos que el siglo VI a.C. estaba la gran pintora Timarete, conocemos también a Yaya de Sísico, todo esto dentro del mundo clásico, ¿vale? Conocemos, pero es verdad que todas estas cosas se difundieron. La que sí conocemos es Aende, firmó su obra en el siglo X, iluminadora del Beato de Gerona, lo podemos ir a ver, y otras tantas iluminadoras en el monasterio de Tábora. En ese mismo siglo, la propia Hildegarda de Bingen, tenemos a Uda, tenemos a Claricia, en fin, ¿qué es? Desconocimiento. Pero sobre este desconocimiento, el periodista tendría buena intención, seguro, pero estamos tan afianzados en la falta en la ausencia de compromiso de las mujeres, de participación, que nos permitimos decir todas estas cosas. Por eso vamos a empezar aquí y vamos a revisar algunos de los aspectos principales que tenemos claros y que, bueno, a ver si al menos después de la conferencia nos ponemos un poco en solfa, porque creo que será muy bueno. Hay una cosa que quisiera dejar clara para empezar, para que la tengamos en cuenta. A ver, las contribuciones y toda la tradición cultural y histórica de las mujeres comienza con la historia del ser humano, como cualquier persona con 2 dedos de frente puede empezar, que la mitad de la humanidad, toda la vida, ¿dónde ha estado? ¿Es que no ha podido hacer nada? ¿Es que no ha podido hacer nada? Esto es lo que tenemos metido. Pero todas esas contribuciones, además, justamente por esa estructura, tienen características diferenciadas. Se dan en todos los ámbitos del saber y del hacer, incluso ámbitos tan poco femeninos como las expediciones, la guerra, la piratería, pero dentro de los femeninos con una calidad que no reconocemos porque están desprestigiados. Bordados, todo esto que llamamos artesanía, que no tiene que ver con la calidad, sino con un factor de género. El arte es lo que hacen los hombres y la artesanía un poco lo de las mujeres. No es que esté bien o mal. Vamos a ver el tema de bordados y tapices. Todas estas contribuciones son de extraordinaria riqueza. Es más, nos ayudan a entender quiénes somos, hombres y mujeres. Y abarca aspectos que se nos escapan, categorías del saber, espacios, por ejemplo, donde se han movido las mujeres, siempre en espacios cerrados, semiprivados, semipúblicos. El espacio público ha sido sobre todo reservado para los hombres, pero también he de deciros que eso es desde anteayer solamente, Y la periodización es distinta. Vamos también a cargárnosla un poquito hoy aquí.
Vale. Entendemos que está la Edad Media, está el Renacimiento, está la Revolución, ¿no? Todas estas cosas. ¿Esos periodos también corresponden a las vivencias y las contribuciones de las mujeres? Pues bueno, vamos a ello. Todo esto que yo voy a decir muy rápidamente está sólidamente fundamentado por años de estudios de género, de mujeres feministas, que han ido aportando poco a poco todas estas piezas para entender todo esto de otra manera. ¿De acuerdo? Así que empecemos por el principio. La idea de que esto siempre ha sido así. El Paleolítico ya nos muestra, para decirlo del principio, ya nos muestra, por la abundancia de imágenes femeninas y tal, digamos, la articulación de cuestiones sociales y también en alguna medida sagradas alrededor de las mujeres, Pero es en el Neolítico, sobre todo, a partir del 8000-9000 a.C., que tenemos una cultura anatolia que nos deja una profunda huella, tanto en Europa como en el Mediterráneo. Nace en Sataluyuk, hace 8000 años más o menos. Conocemos porque han llegado y han pervivido hasta nuestros días símbolos que nacen ahí. Nace en Sataluyuk, esto es la forma de organización del pueblo. Esto es el interior. En el 4000 a.C. habían, digamos, localizaciones que eran menos sofisticadas que esta, ¿no? Y esta diosa no la encontramos ahí. ¿Sabéis dónde la tenemos hoy en día? La vemos prácticamente, bueno, bastante a menudo. Cuando el Real Madrid va a celebrar los triunfos, ¿dónde va a celebrarlo? A esto de las Cibeles, ¿no? A la Fuente de las Cibeles. Bien. No es más que la versión helenizada y que ha llegado a nuestros días de esta diosa, la Pontia Cerón, la señora de los animales, que tiene que ver también con la domesticación y ese poder. Hay varias, esta es muy antigua, del 8000, las anteriores son muchísimo más antiguas, claro, pero hay varias. Veis que está con leones, también lo encontramos después en la Artemisia de Éfeso con ciervos. Toda esta cultura anatolia que se va extendiendo tiene una de sus últimas y mejores apariciones en la antigua Creta. La Creta de Nosos. Tenéis ahí a la diosa, fijaos, porque su panteón se articulaba alrededor de una diosa femenina que tenía múltiples epifanías. La doble hacha viene de ella, es una mariposa como regeneración. La serpiente, este redondelito, que ha llegado a través del orden jónico de las columnas y que hoy en día podemos ver en los moñitos de fallera o en las enseimadas mallorquinas. No lo digo porque es cuestión de coger los rastros, ¿vale? Perviven de esa manera. Todo esto viene de aquí. Fijaos que el arte, fijaos esta, la Parisienne se llama, ¿no? O fijaos aquí cómo con el toro participan mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Esta cultura realmente sofisticada que se puede ver en Creta es algo que fue, y hablaremos de ello ahora enseguida, que fue usurpado por otra cultura. Por eso no les he llamado minoicos. El sistema social que toda esta influencia anatolia de alguna forma ha generado es un sistema social heterárquico. Este es un concepto que nace en neurociencia y que se incorpora en la arqueología. ¿Qué significa? Significa que o bien sus elementos no están organizados de forma jerárquica o bien todas se pueden organizar pero de forma variable. Unos y otras pueden acceder a una cierta jerarquía. Son estructuras más igualitarias que pervivieron en sociedades agrícolas y ganaderas.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues esto es lo que pasó. Y es aquí cuando empieza un poquitito el desastre según cómo se mire. Hace más o menos 5.000 años antes de Cristo, insisto, antes de ayer, empezó todo. Arriba de las, digamos, hubo unas invasiones indoeuropeas, de arriba de las planicies del norte del Mar Negro, las llanuras pónticas, que bajaron. Hubo sucesivas oleadas, ¿no? De hecho, la última podríamos decir que fue quizá esta de los godos en el siglo V. ¿Qué nos trajeron? ¿Qué nos trajeron? Nos trajeron la lengua indoeuropea, de la que se salvó el vasco, por ejemplo, y dos más. Aquí resistió. El caballo y una jerarquía social de clase y de género. ¿Por qué lo sabemos? Porque en los enterramientos las mujeres empiezan a estar encogidas hacia el oeste y los hombres estirados mirando al norte. Y ellas están peor alimentadas. Antes todos estaban encogidos mirando al este y estaban todos igualmente alimentados. Y esas distribuciones urbanísticas que hemos visto empiezan a ser muy diferentes, con grandes casas y casas más pequeñas, los que mandan y los que no. Pero claro, esto no es una cuestión sencilla ni simple. Vienen esas invasiones y unos y otros empiezan a dejarse influir. De hecho, ese contacto hace que más tarde escitas, sármatas, todos esos pueblos nómadas que estaban en la Grecia clásica participaran de una estructura que previamente no tenían. Y, sin embargo, los pueblos cercanos a las costas europeas cambiaron hacia jerarquías sociales más marcadas. Volvemos un poco a la antigua Creta, ¿vale? Porque me parece muy importante que no la nombremos minoica. Creta, que es una de nuestras fuentes, no tiene nada que ver con esa cultura indoeuropea que sí que traen ya los micénicos, Agamenón, los de la guerra de Troya. Todos estos ya son micénicos, estaban en contacto. ¿Qué pasa? Con esos indoeuropeos llega un panteón divino ya, digamos, liderado por un hombre, un rey, un dios del trueno, que en el sur llamamos Zeus y en el norte llaman Thor. Pero, ¿qué es un panteón masculino? ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde transcurre todo, según los antiguos griegos? Se van a Creta, Zeus viola Europa, entonces que si Minos, que si... De forma que con esa historia impuesta olvidamos ver una trayectoria cultural y un orden social que no tiene nada que ver con eso. No es el panteón griego lo que Creta tiene, no son minoicos, nada que ver con Minos, son anteriores a Minos. Y es bueno que lo veamos así. ¿Por qué son esas dos cosas las que de alguna forma se funden en la antigua Grecia, en una sociedad ya claramente patriarcal, donde espacio público, poder está, digamos, generado ya para los hombres y el espacio privado y tal para las mujeres, pero no siempre es así. Quiero decir, todo esto, el progreso no es lineal, es otra cosa que vamos a ver, que hay veces, hay siglos, como ya veremos, el siglo XII, que fue mucho mejor para las mujeres que el XVI. Pero de la antigüedad, del neolítico, ya por lo menos hemos cogido algunas ideas. Espero que no se nos olviden. La primera, que este orden patriarcal que parece que es eterno, es de antes de ayer. Tiene unos 7.000 años. Eso no es nada. Nada. Y lo que empieza acaba. O sea, quiero decir que es un periodo, ¿no? Y es bueno que lo veamos así, porque si no es que nos creemos. ¿Acordáis los textos que os he puesto al principio? ¿Cómo lo llevamos? Pues vale, no estamos en este periodo. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que tener claro que esa es una más de las organizaciones que han habido y ha tenido éxito y no siempre ha sido uniforme en todo el globo, en toda la Tierra. Las tensiones y el peso de mujeres y hombres han variado a lo largo de la historia. Y la organización patriarcal, esa, lo que nos proporciona es esa trampa que hemos visto.
esa mirada androcéntrica que sitúa a los hombres en el centro de todo y, oye, lo hemos visto como universal. Por eso, desde que Eva mordió la manzana hasta que las sufragistas, pues nos hemos conformado. Pero ¿a dónde vas? ¿Vale? Esto no es así, ¿de acuerdo? Vamos, pues, a entrar ya directamente en una antigüedad de la que conocemos grandes referencias, ¿verdad? Después de saber que esto es bastante nuevo. Conocemos Gilgamesh, Homero, todos estos, ¿no? Pitágoras, Arquímedes, los grandes. Bien, ¿y ellas? ¿Hay ellas? Pues vamos a empezar por el principio. No solo hay ellas, sino que el primer gran escritor de la humanidad es una mujer, Eneduana, 2230 años antes de Cristo, la hija de Sargón I, Acadia. No solo es el primer escritor o escritora que ha habido, sino que su voz es muy autorizada. Ella manda y no pide permiso a nadie. Además, es la primera que hace una notación musical. También está en el origen de la música. Además, es la primera que pone las primitivas posiciones planetarias en el origen de la astronomía. Y además desarrolla unas reglas teológicas, porque ella era sacerdotisa, increíble. Es una figura deslumbrante. Ahí está ella. Y sin embargo, Eneduana, mucho Gilgamesh, mucho Darío, mucho pa' aquí pa' allá. ¿Dónde está esta mujer? Fue muy famosa durante 1000 años, pero claro, hace 3000 ya la hemos despistado un poco. Es importante seguir esta estela. No es la única. En ciencia tenemos a Meriptah, la médica jefe de la corte de Saqqara, 2700 años antes de Cristo. A partir de ella hay una tradición indeleble y constante, continuada, como hemos dicho, de médicas que llega hasta que en el siglo XIX las tiran de la universidad y de todo y de la práctica médica. Pero hasta entonces de forma constante. O, por ejemplo, la química, que tiene aquí 1200 años antes de Cristo. Eso que veis ahí es la descripción de los primeros procesos químicos, la solidificación, la vaporización, perfumistas asirias. Estos son los principios de las cosas. ¿Cómo nos han dicho esto? Y así hemos seguido. Claro, la Grecia clásica. ¿Quién? Sócrates, Eurípides, los grandes, Pericles, todos esos. ¿Solo ellos? Por supuesto que no. Estamos llenas de referentes, no solo Safo de Lesbos, que ha sobrevivido, por supuesto, un referente en lírica. Hay más, Anita de Tegea, Gnosis de Locris, hay más, Melisa, que forman un conjunto lírico muy importante, pero es sobre todo Safo. Ahora, y de pensadoras, la gran Aspasia de Mileto, ya veremos cómo llega hasta nuestro siglo, porque Aspasia, maestra de Sócrates en oratoria, como él mismo reconoce, parece que es la que escribió el planto fúnebre que hizo Pericles. Es el discurso en el que se inspiró tanto Kennedy como Obama para hacer sus últimos discursos. Su influencia, cuando se conoce, se extiende mucho más allá. No es la única, pero desde luego tiene un peso esencial y es bueno conocerla. Está Diotima de Mantinea, Hiparquia, la cínica. Hiparquia, la cínica, mantenía relaciones con su marido en la calle, como buena cínica, y estaba orgullosa de su pensamiento. Son Arete de Cirene, por supuesto, en la escuela neoplatónica. Estas son las pensadoras, pero la ciencia tiene... Todo esto en la antigüedad, Todo esto en la antigüedad sin salir de ahí. Tiene figuras impresionantes. Siguiendo con la tradición astronómica, tiene a Glaonice de Tesalia o Teano de Crotona en matemáticas o Hipatia de Alejandría, que siguen. Pero si hay una figura importantísima es María de Alejandría, la del baño María, la del negro María. Pocos científicos pueden contar en su haber con algo que sigue funcionando 1800 años después. Inventó el querotaquis,
del primer aparato hermético que ha seguido funcionando hasta nuestros días. Y de hecho, hoy en día, en una versión mucho más sofisticada, no es hermético, es un aparato que se hace al vacío, es un proceso que no es químico, es un aparato similar donde se halla el grafeno, y el grafeno todos lo conocemos como una de las grandes figuras de la nueva tecnología, ¿no? Sin embargo, María se nos escapa. Ella es la que aportó el vidrio para siempre al laboratorio de química. Oye, es que parece un poco escándalo, ¿vale? Y no solo estuvieron las científicas, las mujeres de acción, ¿qué me decís? Zenobia de Palmira, ahora se la han cargado los del Isis, esa ciudad tan bonita que ella construyó. O Boudica, la caudilla britana que se enfrentó a las legiones romanas. Y Artemisia de Halicarnaso, en la batalla de Salamina, luchaba a las órdenes de Jerjes y fue la única que le dijo, con los griegos, por mar, no. Y cuando aquel no le hizo caso, aquella se largó. Son gente que esto respecto a una Grecia clásica que nos es presentada sin referentes femeninos, de la misma forma que nos pasa con Roma. No solo están las grandes emperatrices, por supuesto, Livia o la filósofa Julia Domma, la esposa de Septimio Severo, sino que está el colectivo de ellas, las campesinas, las esclavas muy específicas, las prostitutas, colectivos de mujeres que a lo largo de la historia han tenido pesos específicos que han hecho y que ni siquiera miramos ni observamos. Las comerciantes. Ahora bien, si podemos decir que los romanos son ingenieros, la cosa, en realidad, debería ser que los romanos son ingenieros y médicas, porque son las médicas romanas las que hacen aportaciones fundamentales a la medicina. Mirad, estuvieron muy bien vistas desde el siglo II hasta el siglo IV. De hecho, no han vuelto a estar así hasta finales del XIX. Tenían sus gabinetes y nos han quedado tratados de ellas como de Genecetis. Tenemos a Metrodora, a Elefantis, a Olimpia la tebana, que por ejemplo tiene tratados para evitar los abortos y también para favorecer los abortos. Tenemos ahí viene ya de las griegas, Agnodice de Atenas, y veis ahí cómo hay esa silla paritoria donde trabajaban las romanas. Bien, todo este saber acaba de alguna forma fundamentando a la figura de Trótula de Salerno, del siglo XII, la gran figura de la escuela salernitana. Escribió el Trótula Mayor, un libro de obstetricia, ginecología, 16 tomos, el libro más veces reproducido de la Edad Media. Se le quitó la autoría hasta que finalmente estudios filológicos en el XIX lo volvieron a encontrar. Fijaos pues cómo esa tradición médica que empezaba en Meripta y que se apoya en todas estas médicas que nadie nos han dicho que está, a pesar de que quede buena constancia de ellas, fundamentan la escuela de Salerno, y de esa escuela ya pasamos poco a poco a nuestros días a partir de las comadronas que se dan, Loterio y tal. Bien, pero el siglo IV, y aquí no lo he podido evitar, dada el tema, nos aparece ya una de nuestras grandes viajeras, Egeria, que además era del Bierzo, ¿no? El viaje a los santos lugares, el viaje de Egeria, que aquí lo tenéis, lo han publicado ahora y yo os recomiendo que lo leáis porque es increíble. Es una monja, ¿eh? Buen día, ella se fue a los santos lugares. Mirad, aquí tenéis el recorrido, ¿veis? Salió de Galicia y hizo todo este recorrido, bueno, claro, fue a Bizancio, pasó por Jerusalén, después todo Alejandría, todo esto, ¿vale? Y nos faltan las últimas hojas, la dejamos aquí. Pero fijaos la monja, el recorrido que hizo, ¿de acuerdo? Como veis, la antigüedad, que tiene una última figura que hace
hace de bisagra, como también la va a tener la Edad Media, una última gran figura, está lleno de modelos de mujeres, de contribuciones esenciales. Hoy en día no podríamos, ni en la ciencia ni en el pensamiento. Ya veréis cuánto tiene que ver Aspasia en la concepción de lo que es el sujeto femenino, que no nace en el XX, nace con ella y también vuelve al siglo XII. Sin embargo, la última es, por supuesto, Teodora de Bizancio. Teodora tiene una trayectoria espectacular. Bueno, tiene una trayectoria espectacular. A los 13 años estaba en el circo, en Estambul, era prostituta y a los 25 era emperatriz de Bizancio. ¿Cómo se hace un carrerón de este porte? Pues bueno, cambiando leyes y todo, es necesario saber lo que hay. Lo más importante de Teodora, que siempre fueron Teodora y Justiniano, y él siempre lo firmó así, es las leyes, las novelae, que adjunto al Código Justiniano, que hoy en día sigue estudiándose en leyes. Duraron 80 años, estaban inspiradas con los cristianos y tenían avances que solamente hemos recuperado en el siglo XX. Por ejemplo, la potestad para los hijos dentro del matrimonio, la gestión de los bienes propios dentro del matrimonio, pena de muerte por violación, la salida para la prostitución, son cosas asombrosas. Si nos fijamos en ellas, la antigüedad da un vuelco, nos ofrecen otras claves. Y cuando empezamos la Edad Media, esa que tenemos, la Edad Oscura, esa que tenemos como Edad Oscura, ahí sí que cambiamos otra vez. Aquí vamos a poner en tela de juicio el tema de la periodización. Los periodos. Siempre esto es otra cosa, no oís eso de que es que en la Edad Media quemaban a las brujas. No, se quedaba en la Edad Moderna. La Edad Moderna, a partir del 16. La Edad Media, para las mujeres, esa oscuridad que en ocasiones se atribuye a los hombres, para las mujeres no fue tan mal. Aquí las tenéis, desde dando clase de geometría, asistiendo partos, moras y cristianas con el ajedrez, escribiendo, la violera, tocando música. No solamente es una cosa nuestra, no vamos a entrar ahí, claro, pero en esta época pues tenemos, en fin, a Rabia la Adawiya, la grandísima mística musulmana, una especie de Santa Teresa, que fue la que fundamentó toda la mística sufí, que 7 siglos más tarde había. Más tarde tenemos a Rabia al-Basoriyya. Hay todo un gran legado de mujeres árabes que han contribuido a esa cultura. Pero en China tenemos una de las grandes poetas, Li Qinsao. Y en Japón, en el siglo X, tenemos lo que sería el Cervantes o el Shakespeare. Pero ella es Murasaki Shikubu, con el Genji Monogatari. Es el gran libro de referencia, como nosotros tenemos el Quijote, como los ingleses tienen Hamlet y todo esto. Es ella en el siglo X. Vale. Muy bien. Pues entonces esa edad oscura, si hasta ahora hemos visto una estructura social que en el Neolítico de antes de ayer cambia justamente por eso, pero pervive mucho más, una antigüedad donde las mujeres nunca se quedaron conformes con ese segundo puesto a las que les relegaron, entramos en una Edad Media donde existe una cosa, un renacimiento femenino, así tal cual, y tuvo lugar en el siglo XII. Y es bueno poner blanco sobre negro, porque el del siglo XV fue masculino. Este humanismo planteado como una cuestión universal, un ideal universal, es un ideal universal masculino. No para ellas, para las mujeres no fue. Sin embargo, este siglo XII medieval nos ofrece una cantidad, una calidad, una explosión también en muchas líneas de lo que hicieron las mujeres. Para empezar, lo que es el reginado, la gestión del poder. Tenemos a Leonor de Aquitania, pero que deja una estirpe de reinas
Blanca de Castilla, Berenguela de Castilla, que la unió en Castilla y León, su hija Leonor Plantagenet, que es la que creó el Monasterio de las Huelgas, todas ellas participando activamente. Tenemos a doña Urraca, también aquí en León. Son reinas muy activas en el poder y así aparecen en muchas ocasiones en la Edad Media, pero no las estudiamos. Ahora, lo que aparece concentrado en el siglo XII sí que es asombroso. Por un lado tenemos los Lais de María de Francia, una de las grandes obras de la literatura universal que recoge el amor cortés y recoge la tradición celta y que constituye uno de los pilares sobre los que se desarrolla la literatura europea. Los Lais es del siglo XII. Tenemos a las grandes poetas andalusíes que practican el fajar. Ellas son muy deslenguadas. Tendréis que leerlas, yo lo aconsejo. El diván de las poetas de Al-Ándalus, Teresa Garulo. Practican el fajar, la conciencia del propio mérito. Camino orgullosa por mi camino y hago esta esgualada, o Nasuni Ben Alcalay, o Hafsa Racunilla, o cualquiera de ellas, Camar. Su autoridad en la voz se traslada también a las trovadoras, el gran movimiento del que solo conocemos a los hombres. Ahí está la Condesa de Día, Castelloza, Azalais de Porcaraigues, María de Ventador y tantas otras. Estos dos movimientos tienen una voz que no se vuelve a escuchar otra vez hasta el 20. No piden permiso. Después tenemos Santa Teresa, ¿os acordáis? Yo, ¿qué tal? Que soy a Sor Juana, yo la peor de todas. Hay que disculparse para quitarse a todos estos religiosos de encima. Ya, una vez ya has dicho que eres tonta, ya hablas. Pero primero tienes que decirlo. ¿Estás de qué? ¿De qué? Nada de eso. Tenemos aquí a Ana Comnena con la Alexiada, una princesa bizantina que tiene un libro de historia asombroso, con unos conocimientos de ingeniería increíbles, sobre todo todos los instrumentos que usan para la guerra. Tenemos, y hemos hablado aquí, a Trótula de Salerno. ¿Os acordáis aquella heredera de todo ese conocimiento médico? Aquí en el siglo XII aparece su Trótula mayor, ya hemos hablado ahí. Y tenemos a Eloísa del Paráclito. Eloísa y Abelardo, yo creo que esa historia es bastante conocida. Una historia de amor del siglo XII, donde Abelardo acaba siendo emasculado por el tío de Eloísa y tal. Bien, a Eloísa no se le ha prestado atención y, sin embargo, en las cartas de Eloísa aparece enunciado como nunca. Vamos a ver cómo después nos confundimos. Enunciado lo que es el sujeto femenino, cómo ella decide por qué no se quiere casar, porque mantener la libertad de ella y de su amado es prioritario. ¿Por qué mantener relaciones sexuales cuando hay amor no es pecado? Porque todo eso aparece en sus cartas. Y en sus cartas, para hablar del matrimonio como una especie de prostitución donde se cambia sexo por posición social, esto aparece en Eloísa del Paráclito clarísimamente enunciado y además está basado en Aspasia de Mileto, como ella lo recoge. Lo digo porque después, en ocasiones, cuando llegamos al 18, a veces estas ideas se atribuyen. Bueno, ya lo veremos a quién se atribuyen. Y por último, las beguinas. ¿Quiénes son las beguinas? ¿Os acordáis de esos movimientos que pasan desapercibidos? Que aquí mucho humanismo, mucha ilustración y mucho todo, pero ¿dónde están las beguinas? Las beguinas son increíbles. Es un movimiento que dura casi 1000 años. 1000 años. Son ellas las que forjan la lengua francesa, la alemana y la neerlandesa, porque ellas hablan en la lengua del pueblo. Hadewich de Amberes, Matilde de Magdeburgo. Hadewich es increíble, lo primero que hay en neerlandés, que lo ves y dices, pero esta mujer,
una mística, pero todas ellas tienen una religiosidad alternativa. Nunca han estado cercanas o sujetas a las normas eclesiásticas o conventuales, pero son todas cristianas y viven entre ellas en mujeres. Han durado 1000 años. Mirad dónde está el final. En 2013 murió la última beguina. Y yo os estoy hablando del siglo XI y XII. ¿Entendéis? 1000 años. Con Margarita Porete en el siglo XIV, hablando del espejo de las armas, de las armas simples, por la que fue quemada, que le dijeron, cállate y no digas eso, que no se puede hablar con Dios directamente. ¿Qué pasó? Estamos en la iglesia. Ya que ella dijo que, bien, vale. Y siguió a la suya. Y entró en la hoguera. A mí me emociona. Yo me veo en su papel y yo qué sé, intentas hacer otra cosa. No. Margarita siguió allí. Fueron pensadoras y redentas y escritoras increíbles. Sin embargo, se han convertido en transparentes. Hemos hablado de todas estas figuras, como también tenemos en el arte mucha catedral, hemos dicho ya lo románico, y sin embargo, cuando hablamos de tapices, cuando hablamos de bordados, parece que eso no sea arte. Es en el siglo XII cuando estas grandes obras románicas aparecen. El tapiz de Bayeux, de la reina Matilde, donde se habla de la invasión de Inglaterra, 64 metros, bueno, eso es una maravilla. O el tapiz de la Creación, que lo tenemos ahora en Gerona, hecha por las benedictinas, con toda, aquí donde lo veis, toda esta, esta expresión de la creación del mundo sigue las doctrinas y el ejemplo de Hildegarda de Bingen. Y por supuesto tenemos a Hildegarda de Bingen, la habéis visto antes. Perdonad quizá pero vamos, a veces yo decía, es un Leonardo da Vinci medieval, pero bueno, yo creo que ya quisiera Leonardo, sin que esto desmerezca, ¿vale? Básicamente porque la cantidad de ámbitos donde Hildegarda de Bingen deja su huella son asombrosos. Escritora, música, mística, filósofa, científica, botánica, constructora, polímata, lingüista. Es asombroso. Siempre desde una perspectiva. Mirad, aquí tenéis su música. Ella, con el ordo, que casi es previo a la ópera, o con toda esa monodia litúrgica, con sus intervalos de quinta, que hoy en día se puede encontrar por donde queráis, en la obra, felizmente, de Hildegarda, que es maravillosa, esencial para entender la Edad Media. Fijaos sus pinturas, las visiones místicas que tiene. No he puesto aquí el libro de física, donde habla... tiene incluso, llega a tener la descripción de un coito, de un orgasmo femenino, una monja en el siglo XII. Lo podéis mirar con objetividad. Cuando habla de las cuestiones botánicas o de piedras, de geología, para la salud, no mezcla las cuestiones divinas con lo que es la descripción de los efectos de las plantas. Si veis un bestiario en general, en la escritura masculina se engarza mucho en cuestiones religiosas. Ella no, la religión, sus miradas místicas, el Esquivias, sigue la vía, todo esto va por un lado, y en cambio ese sentido práctico tan propio de las mujeres lo concentra en todos esos libros que hoy en día siguen publicados, se han recuperado. Pero sobre todo es una abadesa de gran poder. Ella, como otros monasterios, el de las Huelgas mismamente aquí en España, ella directamente va con el Papa. Ni reyes, ni arzobispos, ni nadie. Ya despacha con él, que para eso tiene el carácter profético y tiene ese poder. Es la época del gran movimiento monacal. ¿Y
¿Por qué hablo de eso? Porque es la época, fijaos, en que hombres y mujeres, eso sí, familias nobles, acceden de una forma más igualitaria a la cultura. Con hacerse monja, que son espacios maravillosos de mujeres, o con hacerse fraile, tú accedes a ese mundo de los monasterios. Cuando en el siglo XIII ya, como dice Montserrat Cabré, aparecen las universidades, la universidad aparece ya como un espacio masculino y laico. Y las mujeres han ido siempre muy unidas a lo divino. Y ya empiezan a ser segregadas. Aún así hay muchas, No se las expulsa hasta el siglo XIX, pero aparecen ahí segregadas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Bueno, el caso es que en estos grandes momentos, este gran poder que tuvieron las abadesas representó un momento importante para las mujeres, que generó también, ayudó a generar, junto con las cortes occitanas, Leonor de Aquitania, todas las trovadoras, junto con todas las poetas y las mujeres andalusíes, junto a las juglaresas, junto a las escritoras, una época, un periodo especialmente floreciente. Por eso creo que sería conveniente empezar a encajar un renacimiento femenino en el siglo XII y uno masculino en el XV. No pasa nada, hay dos. Uno para cada uno, quiero decir. Aquí también estaban ellos, que empezaban a meter mano en el matrimonio, es cuando la Iglesia empieza a meter mano en las parejas, a influir verdaderamente, pero tenemos una producción asombrosa. Hildegarda, que es una de las grandes, tiene incluso, a lo que siempre me gusta decir por lo cotidiano, tiene incluso una cosa muy bonita. Toda la cerveza que bebemos se la debemos a ella, toda. Es la que introdujo el lúpulo en la cerveza. Entonces tú ahora haces de trigo o de lo que tú quieras, pero el lúpulo va siempre ahí. Esta fue Hildegarda. No he dicho nada, claro, es que no tengo tiempo, ya, esto es, pero bueno, por lo pronto os la presento. ¿Qué pasó a partir de ese siglo XII? A partir de ese siglo XII, con todo este esplendor, empieza a generarse una visión misógina que va trabajando y que culmina de alguna forma, no es que culmine, todos son procesos siempre en marcha, en el siglo XV, en un renacimiento que no hubo para las mujeres y del que, de alguna forma, Christine de Pisan puso los puntos sobre las íes. Mirad, las grandes humanistas de la época, sus padres se creyeron que ellas, pues Francisca de Nebrija, que daba clase en la Complutense, Lucía de Medrano, que daba clase en la Universidad de Salamanca, Juana Contreras, Luisa Sigea, esta Beatriz, ya la diré, la latina, la que estuvo a cargo de los hijos de Isabel la Católica, que hizo mucho por ellas. Todas estas mujeres se quedaron al margen. No era el conocimiento lo que importaba. Era, sobre todo, el sexo, el conocimiento en el sexo masculino. Ellas se quedaron al margen, pero Christine de Pisan se posicionó. Y aquí, en esa entrada a la edad moderna, que significa también el libro de Christine de Pisan, tenemos que poner los puntos sobre las íes. Hasta ahora siempre hablábamos de una tríada de escritores que hacían de bisagra, Dante, Petrarca y Boccaccio. Bueno, pues ha acabado. Dante, Petrarca, Boccaccio y Christine de Pisan. Y quien no considere Christine, mal. ¿Mal por qué? Porque el movimiento que sale con ella, el género que aparece con ella, la querella de las mujeres, se extiende de forma constante hasta el siglo XVIII. ¿Qué es lo que se reivindica? Se plantea, sobre todo, el derecho de las mujeres a la cultura y a la educación. Se pide y se reclama la dignificación de las mujeres, que a esta altura es que cualquiera venía y decía cualquier burrada de las mujeres. Ella se posiciona de esta forma crítica.
Pero claro, muchas veces Christine de Pizan felizmente ya va siendo conocida, parece que fue ella y ya está. No. El movimiento que se inicia aquí como respuesta a toda esa misoginia galopante, estructural, que se iba dando desde aquel siglo XII se traduce en muchas otras autoras. Aquí tuvimos dos grandes representantes, sin duda. Sor Isabel de Villena y Teresa de Cartagena. Que Teresa de Cartagena, cuando escribió su libro, dijo, uy, no, la Arboleda de Dios dice, uy, esto no lo puede haber escrito una mujer. Teresa de Cartagena acudió de alumna a la Universidad de Salamanca. Y aquella dice que es maravillosa leerla, que lo aconsejo, dice, fíjate lo que dicen, dice, si yo hubiera, os lo digo mal la cita, dice, si yo hubiera puesto todo lo que pensaba, no sé qué hubieran dicho, diciendo esta gente, que dice, monja en el convento, a lo suyo, ¿no? Y Isabel de Villena con el Vita Christi, asombroso, ¿no? Con toda esa genealogía de mujeres, donde desde las más pobres a las más altas, eran todas asombrosas, buenas, nobles, corteses, generosas, educadas. Pero no se queda aquí, no. Aquí tenemos en Italia, este movimiento cundió mucho en Italia, Isotta Noguerola, Moderata Fonte, Laura Cereta. En Francia, Marie de Gournay, Louise Labé, más adelante Gabrielle Chausson. Conocemos a Poulain de Labat, y no conocemos a todas ellas. Marie de Gournay es fundamental para entender los términos en que se desarrolló la querella de las mujeres. Hemos hablado de Italia, hemos hablado de Francia, hemos hablado de Inglaterra, con Marie Astle, con Afra Ben. Vemos que hay un conjunto grande de mujeres, que es que no es Christine de Pizan, es que no son excepciones, es sencillamente que se ha cubierto todo sobre ellas. Esto llega hasta el 18, ¿vale? Pero vamos a entrar en un momento en que las cosas se complican. ¿Cómo se complican? Pues con el Concilio de Trento, que lo veis ahí. Viene Lutero, hace la reforma, aquí con la contrarreforma hablamos, o sea, se hace el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento para las mujeres fue un desastre, un desastre. Las órdenes terciarias acaban, todo el poder que tenían las mujeres en la Iglesia se pierde, las enclaustran. Hubo conventos en Italia que cuando vinieron las leyes estas, los recibieron a pedradas, no querían cumplirlo. Hombre, grandes abadesas con ese poder, ahora resulta que el primer fraile pendenciero y fornicario va a estar por encima de ellas. Un poco esto, un poco exagerado, pero un poco eso es a donde abocaba Trento. Trento fue, sin embargo, cuando volvemos a la historia que contamos, se habla poco para entender la época de un fenómeno aún peor, que fue consecuencia de todo esto, la caza de brujas. Se habla siempre de ella de manera excepcional. Sin embargo, aquí sí empiezan a quemarse las brujas. En esta época, no en la Edad Media. Por lo tanto, entendamos, periodos distintos. Si sabemos que esto es de antes de ayer y que la antigüedad ha estado llena de figuras, sabemos que la Edad Media para las mujeres fue muy interesante. Pero llegó esta contrarreforma y con el Concilio de Trento, en la Edad Moderna, sí que se inicia una persecución sistemática de lo que quedaba de esos saberes de mujeres. Y justo en este contexto, no me voy a alargar, con las grandes producciones culturales que las mujeres siguen haciendo, buscando su autoría, Sofonis Vanguisola en pintura, Lavinia Fontana, las grandes flamencas, Catalina Van Hemesen, Clara Peters, o las músicas, Francesca Caccini, Bárbara Strozzi, Anna Bondi Venezia, todas estas, Caccini con la ópera de Monteverdi, todo el mundo se le atribuye a Monteverdi, y fue ella la que sacó la ópera por primera vez fuera de Italia. Deberían estar unidos. No vamos a entrar ahí. Vamos a entrar en ese mundo un tanto marginal y que nos lleva también a la exposición
de esta gran aventura que fue lo de Elcano el Pobre, vamos a decirle, porque es que llegaron hechos unos zorros. ¿La habéis visto? En fin, llegaron 18, llegaron de mala manera, machacándose por las ratas y todo esto, ¿eh? Las expediciones están ahí. Esta es la del Elcano, pero este nuevo mundo nos muestra, nuevo mundo también donde nos han contado un relato, como siempre, sin mujeres, ¿no? Sin mujeres. Vamos a ver quién es, si esto era así. Porque, como siempre, allí donde metan las narices, te ves que hay no solo muchas, sino mucha variedad de modelos. Cosas bien específicas. Nos dio virreinas, grandes gestoras. Aquí tenéis la primera, María de Toledo. Nos dio, pues por supuesto, las grandes mujeres de armas, María de Estrada, Inés de Suárez, la Bermuda. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Nos dio almirantes de la Armada, navegantes. Y también nos dio las americanas. La Malinche, sabemos que era la traductora de Hernán Cortés, Isabel Moctezuma, con sus 5 matrimonios, 2 con los reyes aztecas, después mexica, pero de los 3 últimos son ya con españoles y crea, de hecho, una línea que sigue viva aún, la de Isabel Moctezuma. O, por ejemplo, las líderes mapuches que se opusieron firmemente a lo que fue la entrada de Pedro de Valdivia y Inés Suárez en la conquista de Chile. O más adelante, ya en el siglo XVIII, lo que fue la mayor rebelión que se dio en las colonias españolas, que estuvo a cargo de Bartolina Sisa. Pero vamos a hablar aquí de las expedicionarias. Vamos a ir un poquito, al menos para presentaros algunas de esas que no aparecen. Tenemos buenas fuentes, porque las crónicas de Francisco Cervantes de Salazar y Bernal Díaz del Castillo nos lo cuentan muy bien, de algunas de las mujeres que hay, y aquí nos vamos a empezar a encontrar sorpresas. Para empezar, tenemos a María Estrada. María Estrada fue una mujer de armas, llegó a Cuba, en Cuba estuvo náufraga, estuvo peleando en todas las batallas, en una batalla en Matanzas, y después vino a pelear a los órdenes de Hernán Cortés. No era la única, tenemos también a la Bermuda, ¿no? A Beatriz Bermúdez, pero de estas que arengaban, que en el desastre, en el asedio de Tenochtitlán, les decían: ¿pero dónde vais? De aquí no pasa ni uno, pero no tenéis vergüenza, hay que ir a por ellos, con la espada en ristre, en fin, a saco. Nunca mejor dicho la palabra. Estas fueron muchas y quedan reflejadas aquí. Fijaos que estas mujeres, ¿sabéis quiénes eran? No eran prostitutas. En muchas ocasiones son las prostitutas o mujeres más marginales las que se desplazan en otros movimientos migratorios, ¿no? Australia, cosas así. No, eran esposas de sus maridos. Eran parejas, todas estas estaban casadas, pero se casaban varias veces, ¿eh? María Estrada creo que tuvo 2 maridos, con el último le duró hasta el final. La Bermuda creo que tuvo 3, no lo sé seguro, pero 2 o 3 cada una de ellas. ¿Por qué? Y entonces ellas sacaban la espada con ellos, iban. Hace poco tiempo hicieron una serie de Inés Suárez en la televisión, donde se veía un poco cuál era esta avanzada. Estos son nombres, pero conocemos, hay muchas más, que fueron la expedición donde había mujeres, y las mujeres que llevaban, y qué nombres tenían, quiénes eran. Pero sabemos que estaban allí, lo pone desde el principio. Pero nos han dicho: no es que las mujeres no iban a América, no es que... Y ahí estamos, que no lo hemos creído. Bien, pues en este caso voy a deciros una cosa muy bonita. Cuando la encontré me encantó.
En general, la enfermería, no sé si lo sabéis, bueno, se atribuye el nacimiento de la enfermería a Florence Nightingale, una inglesa de finales del siglo XIX, y toda la organización digamos, de ese cuerpo de enfermería que participó ya muy activamente en la Guerra de Crimea y después en la Primera Guerra Mundial, está formada desde ahí. Ella es un poco la que lo ve y la que lo hace. Bueno, ¿qué me he encontrado aquí? En las crónicas te encuentras que aquí tenemos algunas de ellas. Aquí tenéis Isabel Rodríguez, que es soldado y médico. Estuvo a las órdenes de Cortés. Todas estas estuvieron a las órdenes de Cortés. Pero en realidad fue una pionera de la medicina de guerra. Porque es que fundó un cuerpo de enfermeras. Estaba organizada y aparte, como siempre ella, sin problemas, de indígenas y de españolas. Tanto fue la buena organización que llevaban y cómo funcionaban, que incluso recibió el título de médico honorario. Eso no lo podían recibir las mujeres. ¿Vale? Bueno, siempre nos dicen, eso no puede hacer las mujeres, pero ya veis que la cosa no fue la única, ¿eh? En este siglo, el siglo XVII, un siglo después, estaba Helena de Céspedes, que acabó su vida como Heleno de Céspedes, intersexual, que consiguió el título de, o sea, consiguió, en fin, ser médico, ejercer de médico. Isabel Rodríguez representa toda una joya al haber encontrado esas. Claro, no observamos a las mujeres y eso de la primera, que siempre hay que desecharlo, siempre acaba siendo verdad. No fueron estas del 19. Aquí tenemos todo este constructo que hizo Isabel, todo este equipo de enfermería que funcionó. Una de las más conocidas fue Beatriz Palacios La Parda. Por cierto, uno de los primeros afrohispanos que llegó ahí. Era mestiza. O Beatriz González, que también fue médica, pero estas eran médicas enfermeras y sacaban la espada y te hacían lo que fuera. Igual que todas aquellas, las que hemos visto, Inés Suárez, María Estrada. Pero estas en concreto tienen una aportación que a mi entender es esencial. Hay otras, por supuesto. Ya hemos hablado de Inés Suárez, que participó en la conquista de Chile con la espada y, bueno, con los mapuches. Hubo un momento que cortó la cabeza a 7 líderes mapuches y se las tiró afuera y aquellos pues se asustaron y se largaron, ¿sabes? Pero fue ella la que se decidió a estas cuestiones. Sin embargo, aquí he puesto dos no tan conocidas. Bueno, todas son desconocidas, pero bueno, no tan conocidas, que sin embargo sí que son expedicionarias. Expedicionarias al estilo de Elcano, de grandes trayectos donde pasan tanta necesidad. Una es Isabel de Guevara. Isabel de Guevara, que fue a colonizar el Río de la Plata y de la que se sucedieron una y otra desgracias y aquella sobrevivía. ¿Lo saben? Por las cartas que le dejó, que le envió a la princesa Juana de Austria, o Mencía de Calderón, una de ellas, ¿no? Y hay otras también interesantes en otra línea de cosas. Catalina de Bustamante, que fue educadora y fundó las primeras escuelas. Otra que tuvo problemas porque quiso unir a españolas, hijas de españoles, y a mestizas y a indígenas. Y claro, ya le dijeron que no. Aún así ella fundó escuelas para indígenas. Bueno, se me va acabando el tiempo. Lo siento mucho, voy a hacer un vuelo de 5 minutos. Después tendremos tiempo, si queréis, de entrar en alguna otra cuestión, ¿no? Para acabar con estas expedicionarias voy a hablar de Isabel Barreto. Isabel Barreto, que pudo transitar por aquí tenéis por el Pacífico gracias a abrir la vía Elcano, fue la primera almirante que conocemos, llegó hasta las Filipinas. Pero hay dos personajes esenciales también, las religiosas. Mirad qué religiosas. Sor Jerónima de la Fuente, con 65 años se fue a Filipinas. Aquí la tenéis, con esa carita de, a ver, Velázquez, acaba rapidito el retrato que no estoy yo para... Y
Catalina de Arauso, la monja alférez, una monja que se escapó a los 15 años, que se fue allí, bueno, fue pendenciera. Bien, pendenciera y, bueno, de todo. Pero el Papa le dio permiso para vestir de hombre. Bueno, a partir de aquí la historia va a volar. Esto es lo que tenemos de las expediciones, pero efectivamente el siglo XVIII tiene la Ilustración, donde la enciclopedia y la revolución tiene que ver mucho con los salones. Una revolución científica donde Newton, Leibniz y Descartes la protagonizan, pero no serían nada sin la traducción que hizo Madame de Châtelet, que es la única existente aún hoy día, se ha traducido siempre de ella, o Lavoisier, Marianne de Lavoisier, la que escribió las Memorias de Química, 8 años después muerto su marido, o Gaetana Agnesi con el cálculo diferencial de Newton y Leibniz, o Nicole Guin-Lepot, la primera que aventuró, siguiendo las hipótesis de Newton, la llegada del Halley. Y la revolución, una revolución como que vemos donde ellas participaron, aquí las vemos, las revolucionarias, no solo individuos como Madame Roland o Tallien, sino también estas mujeres, y que las dejó colgadas, que mejor que Olympia de Gouges, para ver hasta qué punto se quedaron colgados todas estas impresiones. Aquí tenéis la cabeza de Olympia de Gouges y tenéis la vindicación de los derechos de las mujeres. Mirad, este libro es muy importante. En muchas ocasiones se pone en el origen del pensamiento feminista. Y aquí quiero retomar algo para establecer genealogías. En muchas ocasiones se atribuye a Mary Wollstonecraft la enunciación de la idea de que el matrimonio es en realidad una prostitución donde hay un intercambio de intereses, sexo por posición social o dinero, y que la diferencia de género es cultural. Bueno, sencillamente quiero recordaros, como ya hemos dicho, que esa concepción del matrimonio está enunciada por Eloísa del Paráclito, que está sustentada en Aspasia, y que la diferencia, esa estructura social distinta, la diferencia de género tiene una vertiente cultural, lo enuncia Christine de Pisan. Es bueno tenerlo claro. Dicho esto, sencillamente el siglo XIX transcurre y tenemos el feminismo. Una cosa, las sufragistas, pero también la declaración de Seneca Falls. Una cosa aquí también, la última importante. No existe feminismo año cero. No existe la historia de las mujeres desde el feminismo. No podemos hablar de protofeminismo, prefeminismo, feminismo antes, porque no es así. El feminismo se apoya en la querella de las mujeres, que reivindicó hasta el final ese derecho. Y la querella de las mujeres se apoya en todo ese fuerte movimiento cultural medieval que hubo en los monasterios y que hubo en los palacios. Entonces, todo eso es un constructo donde las mujeres han sido protagonistas, como las beguinas, esos movimientos que han sido para ellas. No podemos hablar de que antes del feminismo no hubo nada, que esto se nos quede. Aquí, Eunice Foot, bueno, en fin, ya no os voy a decir nada. Esta firmó Seneca Falls, pero fue la primera que habló la primera que teorizó sobre el cambio climático, no Tyndall. Esta es la única que le puso las peras al cuarto a Darwin y sigue teniendo razón, y nunca la dan. Le dijo que esto de que el papel tan secundario de las mujeres no es correcto. Y aquí otra cosa, las mujeres no han estado solo en el feminismo en el siglo XIX. Han estado en el abolicionismo. Aquí tenemos las grandes líderes, que fueron las que juntaron la vertiente negra y feminista. En España, Gertrudis, o por ejemplo esta obra, El portrait d'une négresse, de Guillermine Benoit. Mirad qué dignidad tiene. Fue un escandalazo en la época, un escandalazo, ¿eh? Hoy en día está en el Louvre. O el movimiento obrero, donde ellas fueron protagonistas. Mirad, las cigarreras, Por tanto, el 19 no es solo el movimiento del feminismo, sino del abolicionismo, del movimiento obrero que se preocupó por los niños
Y, por supuesto, el siglo XX debe mirarse también con una clave en los grandes acontecimientos donde ellas cuenten. Primera Guerra Mundial o la Revolución Rusa o la tan importante, ¿no?, antes y después, la Guerra Civil, con las líderes y también el colectivo de mujeres, la Segunda Guerra Mundial o incluso el franquismo, con figuras tan feministas como Mercedes Formica, falangista, la que más ha hecho para cambiar las leyes sobre violencia de género en ese momento, con el hogar conyugal. Consiguió cambiar las leyes y que en vez de ser el hogar del marido, fuera el hogar conyugal. ¿Quién se lo iba a decir, Mercedes Formica. Debemos acordarnos de ella. Años 60 y todos los avances del 20 donde ya vamos haciendo, y al final tenemos el fin, el siglo XXI. Me llama la atención la República de Rojava. Todo esto, un minuto y ya acabo, todo esto, como veis, es como un escándalo. Fijaos que si unimos las distintas claves, distintos periodos, el principio de las estructuras, lo que se contribuye, las cosas quedan muy cambiadas. Es por eso que estamos poniendo en marcha el proyecto Women's Legacy. Lo que pretende es realmente ofrecer y poder ofrecer instrumentos, pero de acción directa, en las líneas de actuación, en las escuelas, en el aula, en las agendas culturales de administraciones, de universidades. Ahí es donde queremos cambiarlo. No con artículos o no hemos buscado el máximo impacto y queremos que cualquiera, os dejo ahí la web para que lo podáis consultar y veáis dónde estamos, y también os dejo el correo porque estamos abiertas a cualquier participación. Universidades, institutos, administraciones públicas, bienvenido todo el mundo. Estamos con las manos abiertas, esperando a que todo el mundo participamos de eso. Y os comunicaremos cuando el banco de recursos y los catálogos estén a disposición, yo creo que a final del invierno, para que podáis usarlo libremente. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Ana. Creo que nos has dejado bastante claro lo que anunciabas al principio. No se trata de hacer una historia feminista, sino de hacer una historia rigurosa, de contar la verdad, eliminando el sesgo androcéntrico con que nos la cuentan. Nos quedan unos pocos minutos, quizá para un par de preguntas. Ha sido muy interesante. A ver, ¿queréis comentar alguna cosa? Si no, yo tengo... Pero bueno, la prioridad la tiene el público. Sí, vale, gracias. Hola. Primero, de verdad, muchísimas gracias. Es más que una pregunta, un comentario, o quizá una pregunta. Primero, mostrar mi indignación. Yo soy licenciada en Historia, no digo historiadora porque sería muy esto, y estoy ahora mismo que iría a quemar la universidad como una horda de... No, estoy francamente enfadada, vamos, quiero decir... Y luego sí que es verdad que como genealogía, te agradezco mucho porque el movimiento feminista siempre decimos tenemos genealogía y tenemos tal. Pero es verdad, no es distinto, pregunto, el momento en el que el feminismo toma cuerpo y ya se hace un movimiento político de vindicación, nunca se dice reivindicación por lo que, quizá malamente, por lo que has explicado, pero de vindicación ya política clara, nada más. Perdón, sí. Cuando el feminismo aparece como el movimiento más poderoso que hasta ahora ha habido, digamos, desde antes de ayer, 5.000 años, ¿no? En ese sentido, porque es capaz de generar instrumentos, como ahora mismo que estamos todos reunidos, que desestructuren, que sean capaces de cambiar esas estructuras. Por supuesto que es un gran movimiento, uno de los grandes movimientos que hay en la contemporaneidad, sin lugar a dudas, referido a la conciencia de lo que somos y a la generación de cultura. Ese movimiento
es lo que se ha ido sosteniendo a lo largo, lo que se ha ido gestando a lo largo de movimientos anteriores que debemos entender. Pero, por supuesto, no tienen la fuerza que tiene el feminismo. Mira una cosa. Antes hemos hablado os he enseñado, ¿no?, a Elizabeth Brown Blackwell. Ella formó parte del Movimiento por la Honestidad. Es un movimiento que finalmente acabó con la puesta en marcha de la ley seca, la terrible ley seca, ¿os acordáis, verdad? Bien, este movimiento, en principio, que es un poco terrible, es en realidad uno de los primeros movimientos por parte de las mujeres contra la violencia de género. Pero no se pudo formular así, porque incluso después de un siglo de movimiento feminista no había los elementos de análisis para darse cuenta. Ellas lo que pretendían, pensaban que el alcohol era malo porque generaba mucha violencia en los hogares, y por eso había que quitar el alcohol, no había que cambiar la estructura. Vale, esa capacidad de análisis que nos hace ver ahora las cosas de otra forma es lo que hemos ido consiguiendo con el feminismo, ¿no? Pero fijaros que solamente hace un siglo aún había esos problemas y fíjate, se llegó a la ley seca, que eso fue desastroso. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas... ¿sí? Bueno, sí. Es un comentario, una aportación. Bueno, antes que nada felicitarte por tu exposición, que ha sido magnífica, pero compartir con vosotras también pues un libro que acabo de leer, que me ha parecido fantástico, de una mujer, Jeanne Verret, francesa del siglo XVIII, que se embarcó, de la que se sabe muy poco, por supuesto, como pasa siempre en estos casos. Sí. Cuando has mencionado todos los nombres, digo, a ver si dice Jeanne Verret, porque acaba de salir un libro escrito... Sí, claro. No, pero ha salido un libro que me ha emocionado y que quería compartir o informaros. Sin permiso del rey se llama. Y cuenta pues la historia extraordinaria, además con una escritora muy especial, que es una científica, una botánica, ¿no? Directora durante muchos años del Jardín Botánico de Madrid, María Teresa Tellería, de Mondragón, pero que vive en Madrid, etcétera. Bueno, concretamente, fantástico, una mezcla de aventura y de datos, una rigurosidad científica, donde se ve una vez más lo que tú has comentado en todos los casos. O sea, primero, una clase social baja, porque eso nos hunde a las mujeres. O sea, no tener... Es decir, ella tiene que embarcarse con una especie de amante, maestro, dueño, servidora, dama de llaves, pero una inmensa botánica. Vestida de hombre, además. Vestida de hombre. Sí, pero tú sabes que ella fue la que... Bueno, claro, lo sabrás si la has leído, ¿no? Ella, todos los supuestos para crear, por ejemplo, los acuarios y todo esto tal cual los tenemos ahora, ella fue una de las que más aportó en esta línea digamos, esos acuarios que hay como en ecosistema. No todo eso tan atrasado que hubo antes, pero ella hizo muchísimo, como María Sibila Merian, poco antes, que fue la primera que describió las metamorfosis con unas láminas asombrosas que hoy en día valen muchísimo en el mercado de arte. Son contribuciones enormes las que hacen estas mujeres, ¿sabes? Y que quedan difuminadas, perdidas y sin anclaje en la historia. Perdón. Esa falta de reconocimiento de la historia respecto a estas mujeres que circunvaló la tierra. O sea, pues es que no solamente lo hicieron los hombres, sino ella también. Y el libro, ya os digo, recomendable porque me ha parecido fantástico. Bueno, no tenemos más tiempo, pero yo os recomiendo, como ya no he podido preguntarle a Ana una cosa que sé que es muy interesante lo que dice, que es sobre el efecto que tiene sobre las chicas que salen de la ESO el haber estudiado esa historia donde no tienen referentes y donde parece que pertenecen a un sexo que nunca ha hecho nada importante, etcétera, etcétera. Os recomiendo que busquéis en Internet alguna entrevista con ella porque creo que es un aspecto que hoy no teníamos tiempo de abordar, pero muy interesante de su investigación.
Y entonces, nada, ya nos despedimos hasta el miércoles de la semana que viene, el 6 de octubre, donde Pilar Rubio Remiro nos hablará de otros personajes interesantísimos y curiosísimos de mujeres, que son las viajeras. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.